Ya he dicho varias veces, la maldición para el predicador es el micrófono. Porque cada semana, no importa lo que pasa, hay problemas. Pero gracias a Dios, nosotros podemos disfrutar el tiempo juntos para predicar la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 15 es, en realidad el capítulo definitivo en cuanto a la resurrección. Esa iglesia en Corintio tenía tantos problemas y el apóstol Pablo tenía que tratar con esos problemas una y otra vez. Y bueno, el problema en cuanto a resurrección, ellos sí creyeron que Cristo se resucitó, pero no creían que los creyentes iban a resucitarse. Así que fue un problema. Y yo sé cuando se trata de la resurrección de nuestros cuerpos, parece que tenemos más preguntas que respuestas. Preguntas que nos atormenten y aturden. Por ejemplo, pregunta, ¿qué pasa con los bebés? ¿Serán criados como niños o como adultos? ¿Qué pasa con las personas con daños cerebrales o deformidades? ¿Qué pasa con los que han sufrido muertes violentas y trágicas? Y como los que han volado por el aire, han sido aplastados, desmembrados o se han perdido en el mar. Y los que han sido incinerados y cuyas cenizas se las ha llevado el viento. ¿Cómo resucitará Dios a esas personas? Siempre es un problema. Todas las preguntas no puedo contestar. La pregunta es cómo va a manejar eso Dios. Bueno, hay ciertas cosas que tenemos explicado en la palabra, otros no. Pero una cosa sabemos bien es el carácter de nuestro Dios. Y nosotros tenemos que descansar en nuestro Dios, quien Él es. Ese pasaje comienza con dos preguntas. ¿Cómo resucitan los muertos y con qué cuerpo vienen? Y a veces la gente me hace preguntas sobre el futuro y la otra vida. Me preguntan porque realmente quieren saber la verdad. Pero esas preguntas no las hacían creyentes sinceros en Cristo que querían saber la verdad. Esas preguntas le hacen personas que intenten de socavar la fe cristiana. Hacía preguntas como estas. ¿O usted cree en la resurrección, verdad? Bueno, dime cómo resucitan los muertos. Y eso es una tontería. De hecho, es imposible. Uno dice, predicador, ¿cómo sabes que así hicieron las preguntas? Noten versículo 36 en nuestro pasaje. Como este versículo comienza. Usa la palabra necio. Significa sin mente o descerebrado. La traducción viviente lo traduce, ¿qué pregunta tan tonta? Esas personas hicieron esas preguntas porque no tenían mente para entender las cosas de Dios. Tenemos que recordar que el hombre natural no puede recibir las cosas del Espíritu de Dios porque ellos son discernidos espiritualmente. Y ahora esta mañana quiero mirar tres cosas que veamos en esta mañana. La primera es las ilustraciones de los cuerpos resucitados. Noten versículo 35. Pero alguien dirá, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo vienen? Necio. Lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo, quizás de trigo o de alguna otra especie.
Pero Dios le da un cuerpo como Él quiso. Y cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que es la de los hombres, otra la de los bestias, otra la de los aves y otra la de los peces. Hay asimismo cuerpos celestiales, cuerpos terrenales. Pero la gloria del celestial es uno y la del terrestre es otro. Hay una gloria del sol, otra gloria de luna, otra gloria de estrella, pero una estrella es distinta de otra estrella en gloria. Permíteme comenzar compartiendo algunas palabras de un gran predicador que está con el Señor ahora. Él fue un pastor en Kentucky, escribió muchos libros, comentarios. Su nombre es Warren Wiersbe. Y él dijo esto: resurrección no es reconstrucción. Resurrección no es reconstrucción. En ninguna parte enseña la Biblia que en la resurrección Dios juntará las piezas o nos devolverá nuestros cuerpos anteriores. Hay continuidad, pero no será el mismo cuerpo. Pablo usa 3 ilustraciones para enseñar sobre nuestros cuerpos de resurrección. Él usa semillas, la carne y los planetas. Cada uno para ilustrar la verdad. Y parte de cómo son resucitados los muertos se desarrolla de la misma manera en las 3 ilustraciones que él usó: semillas, carne, planetas. Así que veremos solo una ilustración, las semillas. Y 3 palabras describen el proceso de resurrección. La primera palabra, en versículo 36, es la palabra muerte. Si antes no muere. La palabra morir significa literalmente extinguirse. En alguna manera, en algún momento, algún día, y de alguna manera todos moriremos. Y la vida dejará de existir como la conocemos en el cuerpo. La palabra no se refiere a alguien que ha dejado de existir. Habla de aquellos que no están viviendo en este mundo presente como tú y yo estamos viviendo ahora. Y la implicación es que ellos todavía viven. Viven, pero viven en condiciones diferentes a las nuestras en la tierra. Es el alma de nuestros seres queridos la que está en el cielo en este momento. Ustedes saben que yo perdí a mi esposa el 24 de enero. En ese momento dejó el cuerpo aquí y ella está con el Señor. Su alma está con Él. Por todo lo que puedo entender, su alma posee una forma corporal y aún conservan su individualidad e identidad. Son conocidos por otros, caminan, hablan, tienen emociones, etc. Excepto que son seres espirituales. Dejaron su cuerpo en la tierra. Y si abrieras su tumba, encontrarías el resto de su cuerpo todavía allí. Y ellos continúan viviendo, pero en diferentes condiciones y en un ambiente diferente. Pablo nos dice que un día en la resurrección volverán a morar en sus cuerpos. La palabra vivificado, versículo 36, significa hacer vivir. Pablo está hablando del cuerpo que se hace vivo. En pocas palabras, un día nuestros cuerpos volverán a vivir.
Una semilla parece algo muerto. Es dura e inanimada. Una semilla no respira ni tiene latido. Juan capítulo 14, versículo 24 dice, en verdad los digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Así que nuestro cuerpo físico debe morir para dar vida a nuestro cuerpo espiritual. Y cuando una semilla se planta en la tierra, se descompone como semilla. Debe dejar de existir en su forma original como semilla antes de que pueda volver a la vida en su forma final como planta. Dios dice del hombre en Génesis capítulo 3, versículo 19, la segunda parte del versículo, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ello fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Así que la primera palabra que notamos en esa ilustración es la palabra muerte. La segunda palabra es diferentes. Diferentes. Tanto en el crecimiento de las cosechas como en la resurrección de los cuerpos, existe una diferencia entre la forma original y la final. La semilla pierde su identidad de semilla y se parece cada vez más a la planta madura. Y cuando se planta en semilla de maíz, la planta que sale de la semilla es muy diferente de la propia semilla. Y cuando Jesús resucitó de entre los muertos, su cuerpo de resurrección era bastante diferente. Su aspecto era más o menos el mismo. Era reconocible, pero ya no estaba limitado por el tiempo, o el espacio, o los objetos materiales. Él aparecía y desaparecía. Entraba en las habitaciones sin abrir las puertas. Y cuando seamos resucitados de entre los muertos, seremos los mismos, pero también muy diferente. Primero de Juan capítulo 3, versículo 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos, noten, pero sabemos, dice el apóstol, que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos como Él es. Bueno, la primavera es un maravilloso testimonio de la futura resurrección. Plantamos bulbos de flor en la tierra y en pocas semanas surge la planta que produce un hermoso flor. La flor nace de bulbo aparentemente muerto. Es el mismo, pero ahora diferente. Y cada primavera vemos cosas que parecen tan muertos empezar a brotar nueva vida. Los árboles que estaban desnudos ahora son hermosos. La hierba que era marrón ahora es verde. Flores que parecían muertos ahora florecen. Esto es su designio. Así, la palabra muerte, la palabra diferente. Y en tercer lugar, el carácter distintivo. Versículo 38, pero Dios le da un cuerpo como Él quiso. Y cada semilla su propio cuerpo. Aunque una semilla cambia radicalmente al convertirse en una planta madura, sigue siendo la misma forma de vida. Una semilla de trigo no se convierte en un tallo de maíz. Es una forma diferente, pero tiene la misma vida.
Y cuando Jesús resucitó de entre los muertos, era muy diferente. Pero seguía siendo Jesús. Sus discípulos lo conocían, reconocieron su voz, su rostro, manos y pies. Eran identificables para ellos. De la misma manera, nuestros cuerpos morirán y cambiarán de forma, pero seguirán siendo nuestros cuerpos. Bueno, el próximo punto principal habla de las mejoras de los cuerpos de resurrección. Versículos 42 a 44. La segunda pregunta es, ¿con qué clase de cuerpo salen? El cuerpo humano es descrito por Pablo con algunas palabras vívidas. Pueden notarlos en versículo 42, 43, 48, 53. Habla de perecedero o cuerpo corrompible, deshonrado o debilidad, terrenal, versículo 48. En versículo 53, mortal. Todas son las palabras para describir el cuerpo humano. Y nosotros, en mi edad, yo reconozco que, tengo un cuerpo corrompible por los problemas de salud. Y ninguna de esas palabras es agradable. Ninguna describe con gracia nuestros cuerpos naturales. Desde el momento en que nacimos, iniciamos el camino hasta la perdición del cuerpo. Es solo cuestión de tiempo hasta que el cuerpo de cada persona muera. Es perecedero porque se ha manchado con la contaminación del pecado. Y a continuación, Pablo utiliza una serie de palabras para describir cómo será el cuerpo de la resurrección y para mostrar lo diferente que será del natural. Imperecedero, o cuerpo incorruptible, versículo 42. Versículo 43, gloria. También la palabra poder. Luego en versículo 48, celestial. Y luego versículo 53, inmortalidad. Pablo nos da 4 conjuntos de contraste en el que nuestros cuerpos glorificados serán diferentes de nuestros cuerpos terrenales. Nuestros cuerpos son sembrados en corrupción, luego resucitados en incorrupción. Versículo 42 dice, así es también la resurrección de los muertos. Si siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Y esta pertenece a la durabilidad. La palabra corrupción describe decomposición. También se traduce como perecedero. Entendamos lo que eso significa. Compramos los productos perecederos. La leche es perecedera. Al cabo de unos días se pone agria. La fruta y la verdura son perecederos. Y si no las utilizamos, se estropean o se pudren. El pan se enmojece. Muchos productos tienen fecha de caducidad. Lo mismo ocurre con el cuerpo humano. Es corruptible, perecedero. Tenemos una fecha de caducidad incorporada. Salmo 90, versículo 10 dice, los días de nuestra vida llegan a 60 años
Y en caso de mayor vigor a 80 años, con todo su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronta pasa y volamos. Así que desde el momento en que nacimos, comenzamos un proceso de desgaste, deterioro y descomposición. Y veamos cuántos de nosotros ya empezamos a deshacernos. Bueno, ¿cuántos de ustedes llevan gafas? Está perdiendo su pelo. Tiene una dentura postiza. Y noten, yo estoy esperando la mía, así no quiero sonreírme mucho. Pero voy a una cita con el dentista y quizás dentro de 2 o 3 semanas poder dar una sonrisa otra vez. Horrible. Eso es lo que pasa. Algunos llevan audífonos. Y nuestro nuevo cuerpo nunca se descompondrá, desgastará o deteriorará. El proceso de descomposición no será más, y a través de las edades de eternidad permanecerán igual. Mi esposa estaba en el hospital 20 días antes de ella murió. Y esos 20 días, cada día era un día doloroso. Y el próximo más doloroso. Así al final ella estaba listo a entregarse al Señor Jesucristo. Y bueno, yo vi el dolor, la agonía. Estaba listo para dejarlo ir, porque yo sé ahora. Aunque estoy esperando su cuerpo resucitados cuando venga Jesús, ellos no están en un lugar donde va a experimentar cualquier tipo de dolor. Gracias a Dios. Nuestros nuevos cuerpos no conocerán la enfermedad, la decadencia, el deterioro o la muerte. Noten también, nuestros cuerpos son sembrados en deshonra, pero es nuevo cuerpo, resucitados en gloria. Y ese pertenece al valor y al potencial. La palabra deshonra indica la esfera actual en la que existen nuestros cuerpos. Este mundo en que vivimos está en un estado caído y la evidencia está en nuestro alrededor. Y cada uno de nosotros vive en un ambiente y atmósfera de corrupción. Nacimos en el pecado, todos luchamos con el pecado todos los días de nuestra vida y morimos en pecado. Pero un día nuestro cuerpo imperfecto y deshonrado resucitará en la gloria. Y durante toda la eternidad, nuestros nuevos cuerpos inmortales serán cuerpos honorables, perfectos para agradar y alabar y disfrutar del Creador que los hizo. También habla de nuestros cuerpos, son sembrados en debilidad, levantados en poder. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Y eso pertenece a la capacidad. Somos débiles, no solo en esfuerzo físico y resistencia, sino también en resistencia a las enfermedades. Nuestros cuerpos terrenales son frágiles. Nuestros nuevos cuerpos se levantarán con poder. Y ya no tendremos que decir como Cristo dijo en Mateo 26, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué contraste?
También habla del hecho que nuestro cuerpo es sembrado en un cuerpo natural, sin embargo resucitado un cuerpo espiritual. Versículo 44. Si siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Y ese pertenece al reino de la existencia. Nuestros cuerpos naturales son adaptados y limitados al mundo físico. El nuevo cuerpo de creyentes se levantará un cuerpo espiritual. Nuestros espíritus residen ahora en cuerpos terrenales, pero un día residirán en cuerpos espirituales. Y en todos los sentidos seremos entonces seres espirituales, tanto en el espíritu como en el cuerpo. Seremos perfectamente aptos para la vida celestial. Y luego terminamos este pasaje con el tercer punto, y es la imagen de los cuerpos resucitados. Versículo 45 al 49. Y otra vez Pablo hace una comparación. Vimos esto la semana pasada. Pablo compara a Adán con Jesús. Jesús es el prototipo, la primera edición, la versión anterior del cuerpo resucitado. Adán se convirtió en un ser vivo, pero Jesús es un espíritu vivificante. Y por Adán heredamos el pecado y la muerte física. Por Jesús heredamos la justicia y la vida eterna. Y estos cuerpos que nacen perecedores, deshonrados, débiles y naturales serán resucitados como cuerpos incorruptibles, gloriosos, poderosos y espirituales. Filipenses capítulo 3, versículo 21 dice, hablando de Cristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Y luego ya hemos leído 1 de Juan capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Bueno, vimos la semana pasada, pero quiero recordarle que hay solamente dos tipos de personas en el mundo. No 3, no 4, no 5, no hay un intermedio, hay solo uno por otro. Hay los que pertenecen a la familia de Adán. Y desde nuestro nacimiento nosotros fuimos parte de la familia de Adán. Somos pecadores, nacimos en el pecado. Nosotros pecamos, ¿por qué? Porque somos pecadores. Es nuestra naturaleza. Hay solamente esta familia. Y la otra familia, que es la familia del pueblo de Dios. Adán trajo la muerte por su desobediencia en el jardín. Y Jesucristo, Dios, llegó a ser un hombre, el único hombre perfecto en todo el mundo, para satisfacer la ira de Dios. A través del Antiguo Testamento podemos leer de los sacrificios. ¿Cuántos sacrificios? Diariamente, no sé la cantidad, pero con la cantidad de gente, los israelitas
Bueno, fue enorme. Y la sangre fluye desde los sacrificios diariamente. ¿Por qué? Porque el Dios que creó este mundo es un Dios santo. Y Él no puede aceptar el pecado. Hay un precio, hay una multa. Dice que el pago de los pecados es muerte. Cristo vino para ser mi sustituto y su sustituto. Él personalmente fue el designio de su Padre, Dios Padre, en la eternidad, para tener un plan, para hacer qué, para rescatar todos los seguidores de Adán. Y Él derramó su sangre en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados. Así que hay solamente dos personas en el mundo. Los que son todavía pecadores, bajo el primer hombre, Adán, y los que son pecadores, sino con sus pecados perdonados para toda la eternidad, por causa de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y bueno, nosotros sabemos, y estamos aquí para predicar y compartir las buenas nuevas, que uno puede tener sus pecados perdonados para siempre, una vez, por medio de Cristo Jesús. Jesús dijo, soy el único senda a su Padre. Única senda al cielo. Por medio de pedirle perdonar nuestros pecados y poner nuestra confianza y esperanza en Él por toda la eternidad como nuestro Salvador y Señor. Y al terminar este mensaje esta mañana, mi pregunta es, ¿a quién pertenece usted? ¿Al primer Adán, el pecador que queda en sus pecados y se queda así? Sí, va a tener una resurrección de los muertos, pero va a vivir una vida de eterna separación y tormenta por causa de su pecado. Así con Adán tenemos el pecado y la muerte física y la muerte espiritual. Sino con Cristo, el segundo hombre, Cristo, la primicia de la resurrección. Y por medio de Él recibimos la justicia de Dios y la vida eterna. Y estoy aquí para invitarles a recibir a Jesucristo como el único que puede perdonar sus pecados y ser su Salvador y su Señor. Vamos a inclinar nuestras cabezas, cerrar nuestros ojos. En ninguna manera tengo una idea en cuanto a su situación espiritual, si conoce al Señor Jesucristo o no. Un creyente puede ser creyente y no dedicar su vida a servir al Señor. Puede ser. Estamos aquí esta mañana para decirle que la palabra de Dios ha sido predicado y nosotros tenemos que decidir qué vamos a hacer con esa palabra. ¿Va a quedar como estamos al entrar o vamos a hacer mejor? Si no es un creyente, hoy debe ser el día de la salvación para usted. Usted puede recibir Cristo. No hay mejor día que ahora, porque no hay ninguna garantía
para el próximo día. Creyentes, ¿ha sido fiel? Esas promesas de ese capítulo son especialmente para los creyentes, reconociendo lo que Cristo ya ha hecho y va a hacer a favor de nosotros. Padre Celestial, te damos gracias de nuevo por la oportunidad de abrir la palabra y compartirlo. Qué privilegio decir que nosotros servimos a Jesús, que resucitó de entre los muertos y está a tu lado, Señor, intercediendo para nosotros. Qué privilegio. Esa época es especialmente para recordar esto. Esa es la Semana Santa, el domingo, el día de la Pascua. Y celebramos el hecho que nosotros servimos un Salvador vivo y activo. Ayúdanos a reconocer esto. Y si Él no es nuestro Salvador, tu Espíritu puede hablar al corazón de cualquiera para proveer la convicción y dar la determinación de recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ayúdanos como creyentes siempre estar fiel, porque estamos aquí como tu mensajero, Señor. Ayúdanos a ser fiel. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.